El título del mensaje de hoy es Guardados. Estamos pues predicando a partir de 1 Pedro 1, versículo 5. Además del pasado y del futuro, Dios también está interesado en el presente. Es importante tener esto en cuenta cuando estamos sufriendo por causa del Evangelio. Nuestra mente humana es tan incrédula por naturaleza que lo primero que nos dice cuando estamos sufriendo es que Dios nos ha abandonado. Si tú eres del Señor, seguramente habrás escuchado esta maligna voz susurrándote en algún momento diciendo, esto te ha sucedido porque Dios ya no está contigo. ¿Acaso no es así? En tales momentos necesitamos fe para aferrarnos a las promesas de Dios, fe en la verdad de que Él no abandonará a los suyos porque Él es fiel a su palabra. Dios no miente, por lo tanto, por muy difícil que sea el valle por el cual estás atravesando, tu Padre está contigo. Los hermanos de Asia Menor necesitaban recibir este consuelo de parte de Dios también. Ya sabemos que sufrían mucho por causa del Señor, y a lo mejor algunos podrán haber razonado que Cristo los había desamparado. Pero la primera carta de Pedro fortalece la fe de los cristianos, garantizándolos que la presencia de Dios sigue con ellos. Pedro dice que incluso cuando los hermanos sufren por la fe, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. 1 Pedro 4:14. Así que el sufrimiento en el presente no implica el abandono de Dios. Pero, como acabo de decir, hace falta fe para seguir viendo la mano del Señor en momentos de tribulación. Hoy pues queremos enfocarnos en cómo Dios sostiene su pueblo para estimular nuestra fe en el tiempo presente. Nuestra fe será débil si solamente creemos que Dios obró en el pasado o que Dios obrará en el futuro sin estar plenamente persuadidos de que Él, nuestro Dios, nuestro Rey, nos guarda en el presente. Pues estoy leyendo de 1 Pedro 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repito, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues después de animar a la iglesia en cuanto al pasado, en cuanto al futuro, empieza a hablar sobre el presente. Él alude al pasado en el versículo 3, donde dice que Dios, por pura misericordia, nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Tanto la resurrección de Cristo como nuestro nuevo nacimiento sucedieron en el pasado. Es cierto que siguen afectando al presente, pero se dieron definitivamente en el pasado. Luego, en el versículo 4, se refiere Pedro al futuro, recordando a los fieles que tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. El creyente tiene un futuro bienaventurado y dichoso. Mientras tanto, sin embargo, está el asunto del presente. Todos los que estamos aquí hoy estamos ubicados en el presente. Hemos experimentado algo del poder de Dios en el pasado, porque nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y también vivimos a la luz del futuro prometido. Sin embargo, el presente importa para Dios. Aunque Pedro acabará el versículo 5 volviendo a hablar sobre el futuro, él hace hincapié aquí en lo que Dios está haciendo con su pueblo en el aquí y el ahora, antes de que heredemos la gloria venidera. Puesto que todos estamos aquí hoy, viviendo en el presente, el pasaje tiene mucho que decirnos sobre el trato del Señor con nosotros durante nuestra breve estancia aquí en la tierra. Así que el mensaje se llama Guardados, y vamos a dividir el versículo 5 en las siguientes tres partes. 1. Guardados por el poder de Dios. 2. Guardados por la fe. Y 3. Guardados para alcanzar la salvación. Repito rápidamente. 1. Guardados por el poder de Dios. 2. Guardados por la fe. Y 3. Guardados para alcanzar la salvación. Pues empezamos hoy con el primer punto. Guardados por el poder de Dios. Nuestro pasado y nuestro futuro son del Señor. Y aquí el apóstol Pedro recalca que nuestro presente también está en las manos de nuestro amado Padre Celestial. El versículo 5 empieza diciendo, sois guardados por el poder de Dios. Antes de examinar más detenidamente qué conlleva este acto divino de guardarnos, hay que subrayar una observación inicial. Esto es, que las personas guardadas son las que están mencionadas en los versículos 1, 2, 3 y 4. Los que son guardados son aquellos que han sido elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo, porque son ellos los que fueron regenerados por el poder del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo, y ahora ellos tienen la certeza de una recompensa eterna en los cielos. Pedro está escribiendo a un grupo concreto de personas, un grupo ubicado en Asia Menor.
no dirige su carta a toda la zona, sino a las iglesias de aquella región. En medio de cada generación, Dios tiene a un pueblo guardado para su propia gloria. No se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Siempre hay un Abel, un Enoc, un Elías, un Noé, un Abraham, un Israel, un Esther, escondido en algún lado. Y sucede lo mismo aquí con la primera carta. Pedro ni siquiera está dirigiéndose a toda la iglesia visible, pero como nos enseña en su segunda carta, es bien probable que hay hermanos falsos dentro de la casa de Dios. El apóstol está pensando en un grupo concreto de personas, es decir, aquellos que de verdad han sido salvados por el poder del Dios triuno. Envía su carta a los nacidos de nuevo, a los que son del Señor. Así que antes de empezar hoy con el mensaje, sería muy importante que te preguntes si de verdad has nacido de lo alto o si sigues en tus pecados fuera de Cristo. Porque si no estás en Cristo, no eres salvo y Dios no te está guardando de una manera salvadora. Así que Pedro está escribiendo a los salvados y los dice, sois guardados. Sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados es la voz pasiva. Es decir, es algo que los creyentes reciben de parte de Dios. No es algo que ellos mismos estén realizando en plan activo. Pedro no dice, estáis guardándoos, hermanos, sino sois guardados. Porque somos receptores de una acción divina que no depende de nosotros. Es algo que nos acontece por pura gracia, fruto de la voluntad del único soberano. Usamos en español, pues, la voz pasiva a menudo. Decimos que la pared fue pintada, el árbol fue cortado, la paella fue preparada. En cada caso, la pared, el árbol y la paella reciben el impacto de una acción desde afuera. Y es exactamente lo mismo aquí en este versículo que tenemos. Los verdaderos creyentes ahora dependen de una fuerza que no emana de ellos mismos. Esto significa que la vida del creyente en última instancia radica en algo más allá de sí mismo, es decir, en Dios. El creyente tiene la promesa de la protección y del cuidado de uno que no se adormecerá ni dormirá, según el Salmo 121, versículo 4. Recibe la promesa de Cristo de que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, en Juan 10, 28. Jesús nos habla de una vida eterna, perdurable, sempiterna, imperecedera. No hace mención de una vida eterna que acabará la próxima vez que metamos la pata o caigamos en pecado. No, es eterna porque Él lo ha estipulado, decretado, Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Pues a pesar entonces de que podamos caer y pasar por momentos difíciles, tenemos la promesa de que aquel que tiene el universo en sus manos nos está guardando. Y si su palabra es lo suficientemente poderosa como para calmar la tempestad, echar fuera los demonios, crear el cosmos a partir de la nada, seríamos auténticamente insensatos si no creyésemos esta promesa suya. Su palabra no fallará, estamos en sus manos, o como lo expresa aquí Pedro, sois guardados. ¿Cómo nos guarda Dios entonces? Pues sigue Pedro diciendo, sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. De nuevo, Pedro ubica la raíz de la seguridad cristiana en Dios. No dice, sois guardados por vuestra buena voluntad, sois guardados por vuestro mérito y buenas obras. En cada paso, el apóstol quiere dar a entender que la gloria es de Dios, porque Él es quien salva al pecador. Arranca su carta en el versículo 2 diciendo que fuimos escogidos por Dios el Padre. Versículo 3 dice que fuimos hechos nuevas criaturas, nacimos de nuevo gracias al poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Y ahora Pedro quiere que los hermanos de Asia Menor comprendan que Dios es el que los está guardando en el presente. Dios no nos salvó en el pasado para que luego nos buscáramos la vida como seres independientes y autónomos de Él. No, una vez salvados y salvos, Dios nos está guardando activamente para que le sigamos. La cuestión ahora sería, ¿por qué Dios no nos deja? Porque claro, si Dios nos dejara un solo instante, volveríamos al abismo de la condenación. ¿Por qué Dios no nos deja? Dios no nos deja porque necesitamos su poder. Necesitamos su poder de manera continua porque por naturaleza somos malvados y pecadores. Y mira, hasta los cristianos más maduros
tienen esta naturaleza adánica con nosotros que nos seduce una y otra vez a pecar contra el Dios que nos ha redimido. Si tuviéramos que depender de nosotros mismos para mantenernos en un estado salvado, nadie saldría del culto hoy salvo. Es un acto de prepotencia cuando le decimos al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, como dice Pedro en Mateo 26, versículo 35. No hace mucha falta ver lo enorme que es nuestro Salvador y lo pequeño que somos nosotros. O mejor dicho, nos hace mucha falta ver lo enorme que es nuestro Salvador y lo pequeño que somos nosotros. Y como Pablo advierte a los corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Dios se encargará de humillar a los altivos. No seamos ni altaneros, ni arrogantes, ni presumidos. Dependamos del poder de Dios en toda humildad. La arrogancia espiritual es una contradicción, y como las ranas muertas en Egipto, apesta la tierra. Así que en primer lugar, hermanos, somos guardados por el poder de Dios. Y ahora pasamos al segundo punto. Guardados por la fe. Guardados por la fe. En primer lugar, somos guardados por el poder de Dios. Somos tan perversos por naturaleza que si Dios nos dejara por un solo momento, nos perderíamos enseguida. Ahora, en segundo lugar, somos guardados por la fe. El versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí vemos el instrumento que Dios emplea para guardarnos de manera eficaz. Es a través de la fe. Dios guarda a su pueblo por medio de la fe. Y una vez más, Pedro está dando la supremacía a Dios en la salvación del impío, porque sabemos que la fe es un don de Dios. Por naturaleza, no tenemos ninguna clase de fe salvadora en nosotros. Es verdad que tenemos un cierto tipo de confianza humana en nuestro médico, en el piloto del avión. No obstante, tal confianza no es fe salvadora. La fe salvadora es mucho más que un simple asunto mental. Conlleva los afectos también. Tener fe en Dios significa abrazar a Dios, besar a Dios, amar a Dios, creer todo lo que Él nos ha dicho, porque estamos absolutamente convencidos y persuadidos de su gran fidelidad. Sabemos, sin embargo, que el impío no ama a Dios ni busca a Dios. La antropología de la carta de Pedro es sumamente negativa. El apóstol explica que el intelecto, la voluntad y los afectos del ser humano están totalmente desviados. Por lo tanto, para que una persona tenga fe, es decir, fe verdadera, fe auténtica, necesita regeneración. La fe de Dios no surge de nuestro corazón caído, sino que nos llega desde el cielo. Es un precioso don del Espíritu Santo de Dios. La fe es obra del Espíritu Santo. Dice Cristo en Mateo 16:17 a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Juan 1:13 explica que todos los que creen en el nombre de Jesús no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y segundo de Tesalonicenses 2:13 dice que Dios nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, vemos una y otra vez cómo es Dios quien nos otorga este precioso regalo que denominamos fe. La fe es el instrumento que Dios usa para unirnos a Cristo y así alcanzar la salvación prometida. Esto significa, pues, que si tú eres de Dios, tú tienes fe en el alma, y esta fe que posee tu corazón es la prueba de que has nacido de lo alto. Ahora bien, hay varios tipos de fe que nos salvan. Hay una especie de fe intelectual que cree en Dios de una forma mental, pero no ama a Dios. Es la fe de los diablos, los cuales también saben que Dios existe, que Cristo es, pero detestan a Dios con todo su ser. Luego hay una fe pasajera que depende más bien del emocionalismo, del momento, pero que no tiene raíz en sí y por lo consiguiente no tarda en perecer. Y luego también hay una clase de fe llamada fe milagrosa, capaz de obrar prodigios y milagros como los magos egipcios y babilónicos, y hasta Judas Iscariote tiró 3 años llevando a cabo muchas obras poderosas. No obstante, era hijo de perdición según Juan 17, versículo 12. La fe salvadora es aquella que se deleita en Dios y en todas sus promesas. Es una fe que abraza a Cristo, se goza en Él. Y el que tiene fe verdadera es consciente de una pasión tierna, un amor profundo por Dios. Esta clase de fe
No la tienen los hipócritas religiosos que pretenden utilizar a Dios como una herramienta para heredar la vida eterna o escaparse de la ira venidera. Es una fe que se gloria exclusivamente en Dios. Es la fe del salmista quien dijo: Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18, versículo 1. Todos los redimidos del Señor tienen esta misma canción sellada en sus almas. No hay pensamiento más dulce para el hombre que meditar en el Señor, en sus promesas y en todas sus grandiosas hazañas. Es la labor del hombre que tiene fe auténtica. Y esta fe auténtica, como bien hemos explicado, es un regalo del Espíritu Santo de Dios. Es el medio escogido por Dios para salvarnos. Sería importante recalcar aquí también, hermanos, que en ningún momento dice Pedro que la fe la fe es la base de nuestra salvación, porque no lo es. El origen de nuestra salvación es doble. En primer lugar, la elección del Padre. En segundo lugar, la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Y luego, pues en un momento dado de nuestra historia personal, el Espíritu Santo se encarga de aplicar esta perfecta obra de Cristo a nuestra cuenta, a nuestro corazón. En aquel instante llegamos a ser justificados y santificados hasta que no estamos con el Señor glorificados en su pronta venida. Una buena ilustración de esta verdad tocante a la fe como un canal que nos salva y no la fuente de la salvación es el ejemplo de una casa construida cerca de un lago. El lago contiene agua viva, pero para que la casa disfrute de la riqueza del lago, necesita tubos para que la casa esté conectada con la fuente. Pues Cristo es el lago y la casa somos nosotros. Y la buena noticia es que cuando Dios nos salva, nos regala la casa con toda la tubería ya instalada. ¡Gloria a Dios! Estamos conectados a la fuente gracias a la obra del Espíritu Santo. Y por esta razón los cristianos no somos llamados a gloriarnos en nuestra fe, sino en el Señor Jesucristo. Así como el tubo tiene la meta de unirnos a la fuente, es decir, en este ejemplo, al lago, el Espíritu desea conectarnos con nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias al Señor, tenemos este don irrevocable de la fe. Y ahora pues el Señor nos llama a ejercitar nuestra fe durante todo el curso de nuestra estancia aquí en esta tierra. Si tienes fe salvadora, lo sabrás porque amas a Dios con todo tu corazón. Pues sigue dependiendo de Él, confiando en que Él suplirá todas tus necesidades hasta el día de su venida. Por muy mal que estés, recuerda que esta fe viva es la señal de que tú eres una oveja del prado del Señor. Confía en las promesas de Dios. Gózate en saber que ahora puedes abrazarle a Él, porque Él ha labrado en ti fe salvadora por el Espíritu Santo de Dios. ¡Cuán bueno, cuán glorioso, cuán magnífico es el Señor! Así que, hermanos, somos guardados por el poder de Dios y somos guardados mediante la fe. Llegamos, pues, al tercer punto. Somos guardados para alcanzar la salvación. Los primeros dos puntos de hoy se han enfocado en el presente. Ahora mismo, todos aquellos que somos de Cristo tenemos fe en el presente. Y esta fe, pues, nos anima en el presente, pero también tiene otro objetivo. 1 Pedro 1:9 dice que el fin de la fe es la salvación del alma. Y aquí Pedro en versículo 5 habla en términos muy claros diciendo: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para, aquí está el propósito de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este tercer punto, pues, Pedro vuelve a resaltar el aspecto futuro de la salvación nombrado en el versículo 14. En el versículo anterior, que ya predicamos, versículo 4, Pedro había prometido que los creyentes hemos de recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y Dios está reservando esta herencia para los que confían en el nombre de Cristo. Ahora, en el versículo 5, explica que los creyentes mismos están siendo reservados para heredar la promesa. Vemos entonces que Dios está actuando de dos maneras distintas y complementarias en cuanto a nuestra salvación final. Por un lado, Dios está reservando nuestro premio eterno, y por el otro lado nos está guardando a nosotros. Tanto los herederos como la herencia están en manos seguras.
Entendemos que si Dios está obrando en nosotros en el presente, quiere decir que tiene un plan grandioso para nosotros en el futuro. Aunque hayamos sido escogidos por el Padre, regenerados por el Espíritu, perdonados por la sangre de Cristo, hermanos, hay más. Dios quiere hacer algo más con nosotros. Y esta meta se llama glorificación. Cuando Cristo vuelve por segunda vez, recibiremos nuestros cuerpos glorificados. No seremos fantasmas incorpóreos en el reino de Dios, sino seres corporales con cuerpos libres de la corrupción del pecado. Podemos estar bien seguros de nuestra glorificación eterna si sabemos que hemos nacido de lo alto. Y como dice Pablo en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está tan seguro de que el creyente verdadero ha de ser glorificado que coloca el verbo en el pasado simple. Todavía sabemos que no hemos sido glorificados, pero Pablo quiso dar a entender que nuestra salvación está tan segura, está tan asegurada, que procura colocar el verbo glorificar en el pasado simple. Y esto es lo que Pedro está haciendo con los creyentes ahora en Asia Menor. Dios no empieza algo para luego dejarlo. Pablo también dice en otro sitio, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Así que el fin no ha llegado todavía. Pero mientras tanto, podemos estar bien animados, porque nuestro Padre nos está guardando por su poder mediante la fe. Esto significa que podemos ser valientes en nuestra generación. A pesar de que los últimos días en los cuales estamos viviendo estén bien oscuros, tenemos la simiente incorruptible de Dios dentro de nosotros. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Cuando estamos decaídos y abatidos, hacemos bien, pues, en recordar la promesa de la salvación venidera. Sin importar lo que nos pase, estamos siendo guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación venidera. Esta convicción es una roca en el alma del creyente que la mantiene a flote en el día malo. Así que, en el día malo, hermano, que esta promesa de Dios sea luz para tu camino. Has de alcanzar la salvación venidera. Estarás con tu Salvador, justificado, santificado, con una multitud incontable. Alabado sea el nombre del Señor. Conclusión. Leamos el texto por última vez. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recapitulemos. Hoy hemos visto 3 puntos. 1. Guardados por el poder de Dios. Vimos que los que son guardados son aquellos que han sido escogidos, regenerados y limpiados por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos pasivos en este proceso, ya que es Dios quien nos guarda de manera continua. Si Él nos dejara, enseguida nos perderíamos. Punto 2. Guardados por la fe. Aprendimos en segundo lugar que la fe es un precioso don de Dios, que es labrada en nuestra alma por el Espíritu de Dios. Esta fe nos une a Cristo y conlleva más que al aceptar algo a nivel mental. Se trata de los afectos también. El que tiene fe verdadera ama a Dios de todo corazón. Y esta fe es el tubo que nos conecta al lago, a la fuente, a saber, a la perfecta e impecable justicia del Hijo de Dios. Y número 3, guardados para alcanzar la salvación. En último lugar, observamos cómo Dios, a la vez que reserva el premio para los suyos, está guardando su pueblo también. Tanto la herencia como los herederos están en las manos del Señor. Y el aspecto futuro de nuestra salvación se llama glorificación. Y podemos estar seguros de ella, ya que Dios glorifica lo que predestina, llama y justifica. Estas verdades nos fortalecen el corazón y nos animan a confesar que somos guardados por el poder de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén.